Bueno, la siguiente pregunta sería ¿cuándo se investiga un brote? ¿Eh? ¿Cuándo un brote es investigado? Y justamente un brote se investiga cuando se confirman el exceso de casos. También depende de cuán severo y la magnitud que tenga ese brote, que se trata de la presencia de un brote, la magnitud y severidad. Si este brote puede llegar a afectar a un sector en particular, si hay posibilidades de diseminación hacia otros sectores, las implicancias en las políticas y en la salud pública que puede llegar a tener y por supuesto la disponibilidad de recursos, porque si no hay recursos, por más brote severo, casos en exceso, si afecta a un sector en particular, si no hay recursos no se va a investigar nada, por supuesto. Bueno, ¿y cuáles son entonces los objetivos de investigar un brote? Primer objetivo es justamente determinar su magnitud y extensión. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, pues recolectando datos, armando los protocolos, como por ejemplo se está haciendo ahora, si bien a veces los protocolos van cambiando todos los días, pero bueno, justamente es para llegar a determinar la magnitud y extensión de ese brote de un determinado agente. Otro objetivo es llegar a reducir el número de casos asociados. Otro va a ser prevenir futuros brotes, lo que es la futura ocurrencia. También se puede servir como para llegar a identificar un nuevo síndrome, un nuevo agente, que es lo que pasó ahora con el COVID-19 y antes con el SARS, que también es un coronavirus. Describir una nueva causa, por ejemplo, bueno, ahí todavía no sabemos nada. Ver cuán eficaces son las acciones que se realizan, se llevan a cabo. De llegar a determinar también responsabilidades legales de por qué se originó. Por ejemplo, si pensamos en la triquinosis, los brotes o triquinelosis, los brotes que ocurren todos los años en invierno, sobre todo, que es cuando se da la faena de cerdos, lechones. Bueno, esos cerdos no son jabalíes, son cerdos domésticos. Alguien es el dueño de esos cerdos. ¿Cómo se detecta el brote? En la población humana, cuando una persona se siente mal, tiene fiebre, dolores musculares o lo que sea y va al médico, si no también pasa desapercibido. Si es un caso positivo a triquinelosis, hay que hacer la notificación inmediata al ministerio que corresponda, al Ministerio de Salud, pero a nivel local, después a nivel provincial. Y entonces ahí, ¿qué tiene que hacer? Intervenir el SENASA. Intervenir el SENASA hay que hacer la investigación del brote. ¿Cómo va a ser la investigación de brote? Y viendo qué hizo las personas que tienen triquinelosis o que son triquinelosis positivos o triquinosis como se decía antes. Entonces ahí se busca la fuente del brote. ¿Y qué va a ser? Un cerdo seguro. Un cerdo que fue faenado en forma casera, clandestina, que no pasó por inspección sanitaria, no se hizo la técnica que es la digestión artificial, por lo menos para ver si tiene larva L1 de la triquinela spiralis en los músculos. Y seguro es un chorizo medio crudo, tipo choripán, como fue el brote del año pasado acá en Río Cuarto, unos choripanes ahí en un partido de fútbol o que eran casi crudos, no bien cocidos, digamos, sino si está bien cocido el chorizo mata la larva. Y bueno, de dónde compró la carne para hacer los chorizos que originaron el brote. Bueno, seguro que está el dueño, como fue el caso acá en Río Cuarto, el dueño que tenía los cerdos no positivos, repositivos, porque un compañero de la universidad estaba en el laboratorio, trabajaba en el frigorífico que hizo toda la técnica, las digestiones artificiales, y bueno, entonces ahí inmediatamente hay que intervenir, es determinar la responsabilidad legal de esta persona. ¿Por qué? Porque seguro que estos cerdos están criados en forma no como tiene que ser, sino que pueden llegar a comer basura, comer ratas,
y ahí se infestaron. ¿Eh? Y entonces ahí se determina las responsabilidades legales. Todos los cerdos, bueno, tienen la legislación para eso, lo que hay que hacer. Son llevados a faena, se cobra una multa, o no sé si irá preso la persona, una multa, que es la responsabilidad legal, y después bueno, todos esos cerdos se llevan a analizar, se les hace toda la digestión artificial, y entonces se determina justamente el origen del brote. Cuando se va a determinar el origen del brote, en este caso un brote de fuente común, cuando se encuentren las L1 en la técnica que se hace post-faena, que es la digestión artificial, que es justamente como simular un estómago, las condiciones del estómago, y entonces ahí se hace la técnica. Bueno, y este compañero de la universidad que estaba trabajando en el frigorífico, no, había una larva, había 1500 larvas de Trichinella spiralis en las muestras o en los cerdos faenados. Bueno, también un objetivo es entrenar a todo el personal de salud y, por supuesto, dar una buena imagen al público, y la educación, por supuesto, la educación al público, y transmitir justamente todo lo que se aprendió en esta investigación de brote, y, por supuesto, llegar a prevenir nuevos casos. Dentro de los pasos para investigar al grupo, tenemos 9 pasos, que es lo que van a hacer ustedes en el práctico cuando corresponda el práctico de investigación de brotes. Primero, lo que hay que hacer, aunque suena a veces obvio, es justamente establecer la existencia del brote. ¿Cómo se hace? Bueno, a través del índice endémico, que ya lo vamos a repasar. Hay que preparar todo lo que es el trabajo de campo, cómo se va a hacer esa investigación, definir el caso. Lo primero que vimos es cómo se define ese caso, qué va a ser un caso. Sin esa definición operativa del caso y llegar a localizar otros, no se puede empezar, ¿no? Y una vez que está definido el caso, bueno, también cómo se va a hacer el diagnóstico, ya sea en forma visual, con técnica serológica, con PCR, con lo que sea. Entonces hay que verificar ese diagnóstico de casos, la definición del caso, y después viene lo que ustedes ya hicieron, justamente la descripción epidemiológica. Ver quiénes, dónde y cuándo son los más afectados. Realizar entonces lo que es la descripción epidemiológica en tiempo, espacio y hospedero. Ahí después, una vez que se tiene esa descripción epidemiológica, como vieron los estudios de prevalencia, los estudios de corte transversal, se desarrolla una hipótesis. Y para evaluar esa hipótesis hay que hacer lo que se llama un estudio analítico. Generalmente dijimos que cuando hay brotes, el estudio más eficiente es el estudio de casos y controles. En el práctico van a trabajar con dos: un estudio de casos y controles y un estudio de cohortes, porque también se puede tomar como un estudio de cohorte. Y después, bueno, hay que refinar esta hipótesis para realizar el estudio, y una vez que se tienen los resultados, comunicarlos a la población. Eso pasa siempre, en todo tipo de brote, y es lo que van a hacer ustedes en el práctico. Con respecto al índice endémico, bueno, esto ya lo saben, se determina entonces los casos reportados, se divide los casos reportados dividido los casos esperados. Los esperados son los que pueden haber ocurrido hace datos históricos de 5 años, de 10 años, de un año, y se ve entonces los observados, o sea, reportados u observados divididos los esperados. Y bueno, entonces se establece que se está frente a una epidemia cuando esa división da mayor a 1,25. Entonces ahí ese es el primer paso, establecer entonces que se está frente a un brote. Después, bueno, hay que hacer todo lo que es el trabajo de campo, el diagnóstico, la definición del caso, y ya hacer quiénes son los más afectados en la población,
lo que es la descripción epidemiológica. Tiempo, hospedero y espacio. Esto que vieron en el tercer práctico, los diagramitas de Venn. Bueno, en el práctico entonces van a trabajar, el primer problema es una determinada, bueno, van a tener los datos, datos de que hay hurones, que son estos animales, hurones que están afectados por un síndrome nervioso desconocido. Bueno, van a tener entonces las características de los hurones, también hay mortalidad. Y lo primero que van a tener que hacer es definir el caso antes de sacar ninguna cuenta. ¿Cuál es el caso? Bueno, eso se lo dejo para el práctico. Y empezar a hacer la descripción la descripción epidemiológica en tiempo, hospedero y lugar. ¿Dónde, cuándo y cómo? Y entonces acá van a ver que hay esta curva que representa lo que sería la tasa de ataque o los animales, bueno, ya vamos a ver si muertos o enfermos, eso lo van a tener que definir ustedes, que hay un grupo de animales que justamente esto es donde se localizan los paneles donde están localizados, que va del 1 al 11, y también dentro de esos paneles están, por ejemplo, las madres con las crías destetadas, las crías en crecimiento, bueno, toda una serie de datos que justamente van a llegar a describir quiénes son los más afectados y dónde, que sería esta representación. Porque vuelvo a repetir, por ejemplo, acá el 11 creo que son los machos, y se ve que esta tasa de ataque de este síndrome nervioso no está tan afectado, si bien está levemente afectado, pero no tanto. Bueno, y entonces acá después, en los datos del problema, van a tener que determinar qué originó el brote, que es un brote típico de fuente común, y hipotetizar sobre qué es lo que pudo haber sido. Bueno, pero eso lo vamos a dejar. Lo que sí van a ver que hay involucrados alimentos, o sea, no alimentos, sino sí, tipo de alimento que se pone en la ración del alimento a cada hurón, o categoría de hurón, si es el macho, si es la hembra, si están las preñadas, si son las crías. Bueno, esto sería entonces la ración. Y bueno, van a tener también los datos del porcentaje de cada ración y si contiene pescado, suplemento proteico, vaca, hígado, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso es el problema que van a trabajar de brote, de investigación de brotes. Y después también van a tener otro problema más visto desde el punto de vista de casos y controles. Bueno, y esto también va a servir para redondear o integrar todo lo que es estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos 1, estudio epidemiológico 2, lo vamos a integrar acá en este práctico, que generalmente lo dábamos al final, pero este año va a estar antes. Bueno, entonces con estos datos, justamente, ¿qué es la hipótesis? Y pasó algo en la ración de los alimentos de los hurones. Bueno, y entonces se los dejo ahí para después trabajarlo. Bueno, con respecto a esto es más o menos lo mismo, lo que es los pasos de la investigación de brote, definir la existencia del brote, bueno, hay que hacer todo lo que es las etapas administrativas, la existencia del brote, ya vimos, se va a realizar con el índice endémico, la caracterización de los casos observados, la parte descriptiva, cuándo, dónde y quiénes, lugar, tiempo y espacio. Y bueno, con respecto a la medida de frecuencia más utilizada, es lo que sería la incidencia acumulada, que representa la tasa de ataque, como veíamos en este gráfico de barras en el caso de los hurones. Y ahí entonces se comienzan a hacer hipótesis. Y esto tiene que ser rápido, porque en el caso de los hurones se van a seguir muriendo. Entonces rápido
hay que dar una respuesta al productor, si uno es un veterinario, por supuesto. Bueno, dijimos entonces que se hace, una vez que se tiene la hipótesis, se realiza un estudio más analítico. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis a probar. ¿eh? El enfoque, como dije, el estudio más eficiente es los casos y controles. ¿Por qué? Porque ya se tienen los casos y después se seleccionan los controles. Pero, como dije también, vamos a trabajar en el práctico con también un enfoque de cohortes, porque empieza en un momento los primeros casos en el tiempo y de ahí se va pasando, se va extendiendo y afectando a los animales y muriéndose y enfermándose y todo lo que sea. Bueno, entonces el estudio analítico, ¿para qué va a servir? Justamente para recolectar la información, el método que sea, y justamente obtener una medida de asociación y por supuesto el intervalo de confianza del 95%. Entonces ahí se van a tener los predictores, se va a poder determinar cuál es la causa de ese brote y medidas preventivas justamente para impedir otro brote, contener el que está actuando, o impedir la diseminación a otros, por ejemplo, establecimientos. Y comunicar, por supuesto, comunicar a la población, ya sean veterinarios, médicos, reportes de casos en congresos, en jornadas, en lo que sea. Siempre es muy importante difundir. ¿Para qué? Para justamente evitar próximos brotes. Bueno, y ahora vamos a ver un tema que yo no voy a dar un teórico de rabia, pero sí algunos conceptos de lo que es la epidemiología de la rabia. ¿Y por qué? Porque básicamente la profesora Vivian Martín, que van a conocer el año que viene, en cuarto año, siempre se queja que los estudiantes no saben nada de epidemiología cuando hablan de las enfermedades tóxicas y transmisibles de los pequeños animales, y un ejemplo de eso es la rabia. Entonces, la idea es ver ahora en tercer año en epidemiología algunos conceptos. Como dije, yo no voy a dar un teórico de rabia, lo va a dar Vivian Martín en cuarto año en las enfermedades transmisibles y tóxicas de los pequeños animales, en perros y gatos. Pero vamos a ver algunos conceptos y ya terminamos con esta clase. ¿Y por qué vamos a hablar de rabia? Bueno, porque la rabia sigue siendo un problema, a pesar de que es 100% prevenible. ¿Por qué? Porque hay una vacuna, y ya que estamos en pandemia con el COVID, esperando la vacuna, bueno, acá hay una vacuna hace 200.000 años disponible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vacunar a todos los perros y gatos. Es casi 100% una enfermedad casi 100% fatal, y todavía sigue siendo un problema, lamentablemente. Está dentro de lo que son la zoonosis, enfermedades desatendidas, enfermedades reemergentes o emergentes en algunas partes, y bueno, lleva justamente, producen a nivel global muchos casos de muertes todavía. 5.000 personas por año en África, el tema de los perros, el control de la rabia, y bueno, sigue siendo un problema. Entonces vamos a ver algunos conceptos nomás. Y es una zoonosis, digamos, que está en todos lados, ¿no? Todos los países, se ha controlado, sigue siendo endémica en muchos países, todos estos azules, que está pintado de azul. Lo que pasa es que en algunas partes del mundo se puede controlar la población de perros domésticos, pero no la silvestre. Entonces ahí aparecen los zorros, los lobos, los mapaches y otros animales. Bueno, tenemos que estar distribuido por todo el mundo, con casos principalmente en murciélagos, que ya vamos a ver pero básicamente en perros. Gatos por ahí no tanto. Hay países que dicen que no tienen rabia, como el continente australiano,
Estados Unidos, Canadá, bueno, pero puede ser referida a los perros domésticos, ¿no? Porque también tengan que pensar en cuenta los caninos o cánidos silvestres, que ahí directamente no se controla. Entonces, siempre puede ocurrir la juxtaposición entre lo que es el ciclo silvestre y el ciclo urbano. Bueno, tenemos 3 ciclos en la rabia: el urbano, el selvático y el desmodino. Y ahí habla del pivot epidemiológico. ¿Qué es el pivot epidemiológico? Es quién es el principal reservorio o causante de estos ciclos, ¿no? Que mantienen este ciclo, ya sea en el urbano. Los pivot epidemiológicos, ¿quiénes son? Los perros y gatos domésticos. En el selvático, los pivot epidemiológicos, bueno, justamente son animales silvestres, lobos, mapaches, zorros. Y en el ciclo desmodino, el pivot epidemiológico, es decir, el animal más importante, es el murciélago, que no es murciélago, sino que es el vampiro. Murciélago hematófago, vampiro, lo que se llama vampiro, género Desmodus, especie Desmodus rotundus. Pero no solamente es el vampiro es el pivote epidemiológico, pero también está como reservorio el murciélago no hematófago, los murciélagos que son insectívoros, que también pueden llegar a salir del ciclo desmodino o aéreo y traspasar a los otros. Bueno, entonces vamos a ver acá los ciclos. Tenemos lo que sería el desmodino, el ciclo aéreo, el ciclo silvestre y el ciclo urbano, el urbano, pero también está el rural. ¿Por qué? Porque la rabia también afecta a animales herbívoros, los bovinos, es la famosa rabia pareciante, que de esos casos hay también todos los años. Entonces, la rabia es mantenida en la naturaleza, básicamente en el ciclo aéreo a través de los quirópteros, que son los murciélagos, ya sea murciélago insectívoro o murciélago hematófago, el vampiro, y en el ciclo silvestre por los carnívoros, los que vimos antes: zorro, mapache, lobos, el dingo en Australia, no sé, el zorro ártico en el Ártico, los lobos allá en la Siberia, si pensamos. Vale, entonces acá tenemos entonces estos ciclos que en algún momento se pueden entrecruzar. En los herbóreos silvestres, bueno, vamos a volver a repetir, tenemos los caninos salvajes, los vampiros, los murciélagos, también los frugívoros o los insectívoros, que son los que tenemos acá en la zona. ¿Y qué pasa en un momento? Este ciclo aéreo puede ocurrir lo que se llama el derrame viral. ¿Y qué es eso? Que el virus de la rabia, que se mantiene en este ciclo aéreo sin afectar a las personas, a los animales, a nadie, puede llegar a pasar que pase al ciclo urbano. Y eso es lo que generalmente pasa siempre. Lo que se llama derrame viral, y ahí entonces va a aparecer casos en perros, casos en gatos y también en humanos, sobre todo en los países donde todavía hay gente que se muere de rabia, cosa que es insólito pensar en estas épocas. Bueno, el ciclo rural entonces puede venir a través de una juxtaposición entre el ciclo urbano, pero también el ciclo aéreo. Y habrán visto documentales, videos, donde los vampiros van y se alimentan a la noche de las vacas, los caballos, las cabras, los gatos, las personas, se alimentan de sangre, y entonces ahí se produce, si el vampiro es positivo, tiene el virus de la rabia, va a pasar al ciclo rural, y entonces ahí aparece esta rabia pareciante. Lo bueno es que ni las vacas ni los caballos muerden a las personas, pero los perros y gatos sí.
Bueno, el modo de transmisión seguro ya lo saben, se inocula el virus en la saliva de un animal infectado por mordedura. Raramente hay casos reportados por rasguño o lamido de las mucosas. En América Latina, entonces la transmisión más común es por estos vampiros y murciélagos insectívoros que están infectados a los animales domésticos y al hombre. Pasa a ser entonces el ciclo urbano. ¿Y por qué Vivian Martín quiere que demos estos conceptos en epidemiología? Porque en general la rabia es endémica en Argentina, cosa que no se decide, o sea, no se oculta en cierta forma, no se dice. La rabia es endémica. ¿Por qué? Porque hay un determinado número de casos permanentes en 10 años o más. Siempre estuvo. ¿Dónde es endémica? En lo que es el ciclo desmodino, el Desmodus rotundus, que ahí se producen los casos de rabia en perros y gatos, en lo que es el ciclo urbano. En otras ciudades de Latinoamérica, de otros países, el ciclo endémico de rabia es el urbano, con perros y gatos permanentemente infectados. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no se los vacuna ni a los perros ni a los gatos, que son los que van a tener la posibilidad de transmitirla al hombre. Y después hay los casos fatales, aparte se mueren también los perros y gatos. Bueno, entonces es endémica. ¿Por qué? Porque este ciclo desmodino no se puede controlar. Sí se hace lo que es la vigilancia epidemiológica. Bueno, y esto entonces, si ustedes buscan información, pueden encontrar muchos datos de lo que es la vigilancia epidemiológica, que se hace básicamente en los murciélagos insectívoros, y ahí se va determinando los animales positivos. Y bueno, entonces está constantemente circulando este virus. Y los murciélagos insectívoros, no los vampiros, si bien viven, forman parte de este ciclo aéreo y silvestre, viven en cuevas, pero también viven en edificios, anidan ahí, donde pueden, encuentran como las palomas, digamos, se meten en las ciudades, en edificios, entre paredes, por todos lados. Y son animales muy útiles, porque son insectívoros y justamente, bueno, reducen la cantidad de mosquitos, insectos. Son animales muy importantes en los ecosistemas, los murciélagos insectívoros. Bueno, entonces tenemos distintos casos denunciados por rabia. La rabia la apareciente en bovinos y equinos, que directamente, bueno, ahí también todos los años, como les digo, hay casos, sobre todo en Córdoba. Bueno, la variante en los murciélagos insectívoros, y después esto es lo que sería el derrame viral o el spillover, que se dice en inglés, que está puesto acá. Justamente son los casos de rabia, pero en caninos y felinos, bueno, para un determinado año, que es el 2017. Bueno, y se hace entonces la vigilancia, los datos, volviendo a entonces investigación de brotes, la vigilancia epidemiológica, donde justamente en Argentina se ha establecido que existe un enlace entre los ciclos aéreos y el terrestre. Bueno, reforzar todo lo que es la vacunación anual de los animales domésticos. Se pretendía hace unos años decir que Argentina estaba libre de rabia, y eso no es mentira, porque es endémica. Volvemos a los conceptos de endemia. Y bueno, justamente los casos más importantes, o los últimos casos que han ocurrido, son en las provincias del norte, sobre todo Jujuy y Salta, donde está circulando una variante 1, que justamente es la que está en perros y gatos, en el ciclo urbano. Bueno, ¿cómo se hace entonces la vigilancia epidemiológica? Bueno, ya que los murciélagos insectívoros es uno de los reservorios y un poco responsable de que si cambia su comportamiento porque está infectado por rabia, cae al suelo de día un perro en el patio, por ejemplo, un perro va y lo muerde, ahí se produce la transmisión.
por más que este no es un vampiro, es un murciélago insectívoro, pero se va a defender, tiene colmillos. Ahí entonces se capturan en los edificios altos con estas redes de niebla que se llaman, que también sirven para capturar aves pequeñas, y entonces se va estableciendo, haciendo todo un muestreo y viendo los casos positivos de murciélagos. Entonces ahí se va construyendo este gráfico en los años, en distintos años, la evolución de casos de rabia. Esto es para la provincia de Buenos Aires. Fíjense que, bueno, todo dependerá de cuántos animales se muestren, pero me imagino que ya está establecido cómo se va a hacer toda esta vigilancia epidemiológica. La curva y algunos casos esporádicos, menos casos que ocurrieron en los años, ya sea en caninos como en perros y en gatos, el número de casos de rabia. Bueno, entonces con estos datos es sumamente importante para ir recolectando siempre, y para eso sirve la vigilancia epidemiológica. Si vemos un mapa, tenemos que, bueno, el problema que fue la rabia y sigue siendo, lamentablemente, en Argentina y en otros países, desde los años, en la década del 60, bueno, tenemos ahí representados las provincias con casos positivos, incluso en casos en humanos y en perros sobre todo. Después, bueno, esto empeora porque aparece ahí Santiago del Estero, también con casos, bueno, una provincia más. Y ahí entonces se comienza a hacerse el programa de vacunación, programas de vacunación y también vigilancia en lo que es el reservorio, vigilancia epidemiológica o determinación del virus de la rabia en la población silvestre, ¿no?, de animales. Y entonces ahí comienza gracias a la intervención de la vacunación y los programas que se hacen todos los años, a reducirse en las provincias la transmisión de rabia canina. Y ahora estamos en esta situación, sigue habiendo provincias afectadas. Yo este año, la verdad que con el COVID no sé si, no me fijé tampoco el SENASA porque está todo sin nueva información, cómo están los casos de rabia, si hubo casos ahora este año. Y bueno, entonces hay que hacer la vacunación masiva de animales. Bueno, esto de eliminación de reservorios sin dueño y sin control no pasa, pero bueno, se supone que están siendo animales vacunados. Vigilancia epidemiológica y educación a la población. Acá entonces tenemos también el espacio, la provincia de Jujuy, un brote de rabia que hubo en perros, por supuesto, en, bueno, determinados años, 2003, 2005, y justamente entonces así se va mapeando, como se está mapeando ahora todo lo que es los casos del COVID y los casos acumulados, donde fue positivo, los animales que fueron siendo positivos. Después tenemos el tiempo, para distintos años. Justamente se ve cuando sube, el año que sube, y porque debe haber sido estos casos en Jujuy y Salta. Después baja, y esto entonces va así subiendo y bajando, y justamente es lo que indica la endemicidad de la rabia. Tenemos entonces los hospederos, todo lo que se ha ido reportando y estudiando, haciendo vigilancia epidemiológica, por supuesto. Perro, el cuatí, los zorros, murciélagos, los equinos son estos, los bovinos son los celestes, y los gatos, que también esto va cambiando, va variando todos los años. Bueno, y sí, ahora sí, para terminar, reforzar entonces lo que es la tenencia responsable de las mascotas, que ya en el año 1994 no se habla más de perro callejero, sino que es un perro de un dueño irresponsable, porque el perro no elige la calle para vivir, alguien lo abandonó,
lo dejó tirado, como pasa acá en la universidad todos los días. Y entonces, bueno, esto no es vida para un perro, porque el perro o los perros necesitan atención, ya sea veterinaria, estar vacunado, estar ser un animal sano, necesita eh, amor que le da el dueño, porque es un animal que ha sido domesticado, no es un lobo. Lo que pasa es que cuando se vuelve para atrás aparece esta tipo jaurías que empiezan a atacar gente. Bueno, entonces justamente, y necesita alimento y agua y una casa. Bueno, y con esta situación y ahora que tenemos el COVID, digamos que cada vez vamos a estar peor. Bueno, pero sí reforzar esto de el perro no le gusta vivir en la calle, le gusta estar en una casa, ser atendido por su dueño, y también provee amor a la persona, compañía, bueno, y todo lo demás, que eso es justamente reforzar este concepto de la tenencia responsable de mascotas, ya que estamos hablando de rabias, vacunarlo, cuidarlo, llevarlo al veterinario. Después tenemos todo lo que es la difusión. Lo último que se hace después que se investiga un brote es comunicar a la población, hacer campañas educativas, campañas de vacunación, de castración de animales, etcétera, etcétera. Y si termino con el concepto de una salud, una medicina, donde se está cambiando lo que es ya hace unos años, lo que se cambia el paradigma de que el veterinario hace tal cosa, el médico hace tal cosa, el biólogo tal cosa, sino que todo es cambiar el paradigma, trabajar conjuntamente en lo que es una salud, una medicina. ¿Y por qué los veterinarios son importantes? Porque son los que entienden los sistemas biológicos, los procesos de enfermedad. Lamento decirles, pero está la epidemiología, todo lo que es diagnóstico, manejo de poblaciones, de enfermedades en poblaciones de animales. Y ha tenido también mucho éxito en lo que es la eliminación y la prevención de enfermedades. A diferencia de lo que es un médico humano, por ejemplo, donde trata más al individuo. El veterinario es el que trabaja con las poblaciones de animales, salvo que se dedique a, no sé, cortar a los pequeños animales. Pero también va a haber una población, porque puede haber un criadero de unos perros de raza. Bueno, entonces ahí justamente reforzar el rol del veterinario, aparte que va a ser el que va a detectar un problema en el caso de una enfermedad zoonótica, en el campo, en la selva, en la sabana africana, en donde sea. Y justamente este concepto de una salud, justamente se habla no ya de huésped, ambiente y el agente, sino hablar de el ambiente sano, lo que es un ambiente sano. Entonces entra la ecología, la biodiversidad, el agua, el ambiente sano, la población humana sana y la población animal sana. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar conjuntamente. La medicina veterinaria, la salud pública, la medicina humana, todo lo que es microbiología y técnica molecular, o microbiología molecular, y también entra la economía, porque lamentablemente en estos tiempos todo depende de cuánto sale. Por eso van a aparecer otros indicadores, que es lo que se llama la carga de la enfermedad. ¿Cuánto le sale a un país tener, por ejemplo, tantos casos de hidatidosis al año? Teniendo en cuenta que tiene que hospitalizarse una persona, tiene que tener una cirugía, tiene que no va a trabajar, no va a producir. Bueno, entonces todos esos indicadores son indicadores económicos donde se calcula lo que es la carga de la enfermedad. Y bueno, y justamente trabajar en forma conjunta. Tenemos las enfermedades zoonóticas, todo lo que es la medicina. Bueno, por ahí esa parte no interesa tanto, pero justamente es este concepto de un mundo, una salud, una medicina, que justamente es la forma, yo creo, de trabajar.